A ver, voy a empezar escribiendo una pregunta que tiene que ver con este tema, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿qué conocen de los antecedentes de la Revolución de 1952? ¿No? Y eso, por favor, les pido que me lo vayan escribiendo en chat. ¿Sí? Nuevamente repito la pregunta, ¿qué conocen sobre los antecedentes de la Revolución de 1952? Por favor. Entonces les voy a pedir que vayan escribiendo. Sí, voy a esperar sus respuestas y a partir de las primeras respuestas vamos a empezar a desarrollar el tema. Ahí está, ¿no? ¿Qué conocen sobre los antecedentes de la Revolución de 1952 que se desarrolla en Bolivia, ¿no? A modo de charla, a modo de plática, esta revolución ha sido una de las revoluciones más importantes que ha acontecido en nuestro territorio y también en el continente americano, ¿no? En el siglo XX. ¿Esto por qué? Porque existen diferentes indicadores políticos, sociales y económicos que juegan papeles y roles muy importantes para que se dé esta revolución y también post-revolución, ¿no? A ver, hay ya respuestas. Dice, sobre el mamertazo, sí, el mamerto es una consecuencia inmediata de la revolución. Eh, Zdenka Gutiérrez dice esto, ¿no? Después Gabriel Savera dice, pues esta se conoce por los cambios ilógicos en Bolivia, también tiene que ver. Zdenka, otra vez, dice también sobre la reforma agraria, Andrea Fuentes, Fabiola Samo, el origen se encuentra en la Gran Depresión y derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. Nicole Coria, cambios en Bolivia, Caticol, que la revolución empezó, fue con la guerra del Chaco, Michelle, guerra del Chaco, la depresión. Sí, ya. A ver, hasta aquí entonces las respuestas, les agradezco a los que han respondido. Efectivamente, a ver, una de las consecuencias inmediatas es el mamertazo, ¿no? Pero existen unas consecuencias que devienen desde los inicios de la República y que se van a profundizar después de la primera gran derrota que Bolivia tiene en la Guerra del Pacífico, específicamente cuando se instaura un gobierno oligárquico, 1880, ¿de acuerdo? Ahora, voy a empezar a definir por qué, digamos, algunas consecuencias de largo plazo en el tiempo tienen que ver con la fundación de la República. ¿Sí? El tema de discusión es sobre el tema del uso de la tierra, el territorio que les pertenecía a los indígenas, ¿no? Sabrá en la colonia que el territorio indígena no era propiedad, no, los indígenas no tenían derecho a la tierra que la habían habitado mucho antes, al periodo colonial. Esos territorios se encontraban ocupados por los españoles, ¿no? Y los indígenas realizaban tareas de servidumbre, ¿sí? A ver, aquí hay una respuesta larguita, la voy a leer, ¿sí? Dice, Wilson Calle, es el proceso de cambios, transformaciones que se dieron en nuestro país a partir de 1952 y que influyen en su estructura político, económico, social, cultural. Como antecedente en este proceso histórico se dieron hechos de trascendencia como el surgimiento de una evaluaciones sociales y políticas después de la guerra del Chaco, socialismo militar, etcétera, ¿sí? Rosca y sometimiento a intereses norteamericanos, el linchamiento debe ser de Villarroel, y la restauración oligárquica. ¿Sí? A eso vamos a llegar. ¿Sí? A ver, entonces, en periodo colonial, el indígena, el campesino, se dedicaba a trabajar la tierra, pero trabajaba en favor del español, ¿no? Del que llegó a dominar. Y no tenía un derecho propietario sobre esa tierra, ¿ya? Ahora, esa misma figura en la República no va a lograr cambiar. Cuando nace Bolivia el 6 de agosto de 1825, después de varios años de guerra, ¿sí? Poco más de 15 años de guerra de la independencia y nace Bolivia, lo que va a pasar es que se va a llegar a abolir el tema de la servidumbre indígena, los impuestos indígenas, etcétera, ¿no?
Pero al poco tiempo, el Estado naciente republicano boliviano se va a dar cuenta de que no puede subsistir sin el tributo indígena, ¿no? Porque es parte de la economía esencial y debilitada que tenía Bolivia en esos primeros años, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a volver a instaurar, digamos, una especie de tributo indígena, van a existir leyes que van a quitar, arrebatarles a los indígenas más su territorio, se van a instaurar poblaciones y sectores oligárquicos, terratenientes, etcétera, ¿no? Y eso tiene su origen en la ley de enfiteusis de Mariano Melgarejo y la ley de exvinculación de la tierra de Tomás Frías, ¿sí? Esto es antes de la Guerra del Chaco. Entonces, a los indígenas se les despojó del territorio que habían ocupado ellos, incluso en tiempo colonial, pero ya se les despojó. Y el dueño de la tierra en ese momento se convirtieron pues los grandes oligarcas mineros, inicialmente de La Plata, los patriarcas de La Plata y después los terratenientes, ¿no? Todo en Bolivia estaba en manos de los terratenientes y de la oligarquía que ha existido, ¿no? Todos sabemos que la primera etapa de la era republicana boliviana era una etapa de caudillismo militar y los gobiernos inestables, golpes de Estado, etcétera, ¿no? Y ahí entraban presidentes como Mariano Melgarejo que le daban bien, bien fuerte y rudo al tema de la tierra y al tema de los indígenas. Entonces, cuando llega la Guerra del Pacífico, nos encontramos totalmente desorganizados, unos empujando para sus intereses oligárquicos mineros, los patriarcas de La Plata, y otros empujando a sus intereses terratenientes, ¿no? Y perdemos la guerra con Chile en 1880, perdemos objetivamente, digamos, y Chile se hace la ocupación de Antofagasta, el desierto de Atacama, Mejillones, etcétera, es otra historia. Y a partir de 1880, en Bolivia se instaura una especie de gobierno oligárquico, ¿sí? Un gobierno que tiene, digamos, razones, sacan leyes y van a tratar de justificar toda esta, todo este dominio, ¿sí?, de poder económico sobre el más del 70% de la población que eran indígenas y que eran campesinos, ¿no? Indios se les denominaba todavía en ese entonces. Entonces, estos gobiernos oligárquicos se van a perdurar en el poder, ¿no? Nos llega otra guerra, que es la guerra del Acre, ¿sí? Después de una serie de consecuencias políticas y movidas políticas entre conservadores y liberales, etcétera, la capital sigue siendo Sucre, pero los poderes ejecutivo y legislativo se mueven a la ciudad de La Paz y nos llega una guerra justo en ese momento, ¿no? La guerra del Acre. Y como también estamos pensando solo en intereses oligárquicos y cada quien empujando para su lado, también logramos perder esa guerra, ¿no? De hecho, no había mucho que hacer en esa guerra. Ya la habíamos perdido incluso antes de adentrarnos en la guerra, ¿sí? Siguen los intereses oligárquicos, pero esta vez en manos de liberales. Y el control de la economía se encontraba ya no en manos de los patriarcas de La Plata y había pasado a los varones del estaño, ¿no? Si me pueden escribir en el chat quiénes son los varones del estaño, eso lo deben saber. Entonces, ¿y qué pasaba con el estaño? ¿No? El estaño había jugado un papel muy importante en las guerras mundiales en el planeta, ya que Bolivia era uno de los principales países, de hecho, en algún punto de la historia llegó a ser el principal país productor del estaño, ¿no? Producía más del 50% del estaño a nivel mundial, ¿ya? Pero los recursos que ingresaban producto de la venta del estaño, ¿favorecían al Estado boliviano? No, favorecían solamente a esos varones del estaño. Ahí ya me han respondido Patiño, Jochil y Aramayo. ¿Sí? Esos son los varones del estaño. Entonces, cuando estos señores, o sea, siguen empujando para su lado, existen roscas militares, roscas mineras, una oligarquía pujante, una estructura terrateniente muy fuerte en Bolivia, a más de 100 años,
la economía, la organización política y social, a más de 100 años de la creación de la República, la cosa no cambió, ¿sí? Sobre todo para las clases explotadas, que ya eran cerca del 60%, ¿de acuerdo? Y esa clase no tenía, pues, una forma de representación. Entonces, a ver, alguna respuesta aquí. Dice, Patiño junto a Mauricio Hochschild y Víctor Amaya fueron conocidos como los varones del diseño y tuvieron una gran influencia política en Bolivia hasta la Revolución Nacional de 1952. Está bien. ¿Qué pasa con la economía en ese tiempo? ¿No? Ya hemos hablado, el estaño juega un papel muy importante a nivel de la economía planetaria, puesto que Bolivia se convierte en uno de los países principales de producción estañera. Pero esos recursos económicos, vuelvo a repetir, no beneficiaron en ningún momento al Estado boliviano, solamente beneficiaron a esta oligarquía y rosca minera que existía, ¿no? Pero ya estamos, a ver, hablando desde inicios del 1900 hasta más o menos cuando implosiona la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945, y ahí es donde empieza a surgir más fuerza extractiva, digamos, del estaño en Bolivia. Pero, como todos sabemos que la historia no funciona solita en un solo país y todas las historias se complementan, digamos, a Bolivia logra ingresar el pensamiento marxista, producto de la Revolución Rusa, que se da en 1917, ¿sí? En Rusia, la toma de los bolcheviques en el poder y se crea la URSS. Hay tendencias fascistas que vienen desde Italia, a la cabeza de Benito Mussolini, y también tendencias nacionalsocialistas o tendencias nazis, ¿no? Entonces hay cúpulas militares que van a empezar a jugar así un rol muy, muy importante. No sé si ustedes han escuchado hablar de Ernest Röhm, ¿no? No sé si alguien puede escribirme a ver quién ha sido Ernest Röhm. Les cuento, Ernest Röhm fue el segundo al mando después de Hitler en la creación del partido nazi, ¿de acuerdo? Él estaba en Bolivia juntamente con un general que va a ser Hans Kuhn, que va a comandar la, la guerra del Chaco, ¿no? Pero Ernest Röhm ya no va a estar en Bolivia cuando implosiona la guerra del Chaco, ¿sí? Un dato curioso del recorrido del origen de los nazis, ¿no? Miren, este señor, que era el segundo al mando de Hitler, estaba en Bolivia, ¿no? Un dato por si no lo sabían. A ver, vuelvo al tema entonces. Cada quien sigue jalando a su lado, las oligarquías mineras, los terratenientes, etcétera, ¿no? Y nos golpea otra guerra, ¿sí? La guerra del Chaco. Y esta guerra es interesante porque, primero, no la iniciaron los bolivianos en sí, la iniciaron empresas transnacionales, ¿no? Por intereses petroleros. Existen dos empresas que se van a disputar los recursos naturales en el Chaco Boreal, y va a llegar a la implosión de un conflicto bélico que va a afectar a las clases sociales medias, medias bajas y las clases sociales bajas en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque los que van siempre a la guerra en cualquier país siempre son las personas pobres o la clase media o la clase media baja. Es difícil que vaya una clase alta, ¿no? Es difícil ver, digamos, a un terrateniente que vaya, o a una oligarquía que vaya a una guerra. Es imposible ver eso, en ningún lugar del mundo se ha visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe demasiado maltrato a los soldados bolivianos, en su mayoría indígenas y campesinos del altiplano, de los valles y del oriente, que fueron arrastrados básicamente a la guerra del Chaco. Y en la guerra del Chaco, como conviven entre varios soldados de diferentes regiones, sectores, etcétera, como que empiezan a analizar y empiezan a decir, a ver, ¿qué rayos está pasando en Bolivia? O sea, no puede ser que nos hayan traído una guerra que no le inició esas clases, digamos.
Y, pero al final de cuentas ellos se encuentran defendiendo ahí el territorio boliviano, ¿no? Y Bolivia pierde la guerra en 1935, ¿no? La guerra del Chaco se da del 32 al 35. Entonces, cuando Bolivia pierde la guerra, existe bastante descontento, ¿sí? De esas personas que habían sido arrastradas a la guerra, eh, indígenas y campesinos, pero también clase media, ¿no? Y la clase media son profesionales, son estudiantes universitarios, personas que ya tienen un grado de instrucción, educación, digamos, ya no son analfabetas, ya son alfabetizados, esa es la clase media, ¿no? Y muchos de los de la clase media que ocuparon cargos en el ejército van a empezar a crear diferentes tendencias, sobre todo nacionalistas, ¿no? A ver, hasta aquí hay un juego de tendencias. Hemos hablado un poquito de tendencias ideológicas marxistas, tendencias ideológicas, incluso hay feministas. A inicios del siglo XX es interesante la historia del feminismo boliviano. Ya surgen los primeros sindicatos en Bolivia, también vienen ya las diferentes visiones y doctrinas fascistas, neofascistas y también nacionales socialistas, ¿no? Nazis. Y este tipo de pensamientos, ideologías se asientan en diferentes partidos políticos, ¿sí? El POR, el PIR, etcétera. A partir de 1941, a partir de 1941, cuando se origina, bueno, ya se establece con más fuerza RADEPA, que es Razón de Patria, una cúpula de militares que manejan el Estado con intereses nacionalistas, dan la semilla a la fundación de lo que va a ser el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿no? El MNR. Ahora, cuando el MNR empieza a surgir, el MNR no tiene muy clara la visión y el programa político, ¿sí? Sí existe una discusión sobre el tema de tierra, territorio, los indígenas, etcétera, ¿no? Pero no existe en el programa del MNR, por decir, una especie de nacionalización de las minas, ¿sí? No quieren ir y chocarse contra los varones del estaño en ese momento. ¿Qué pasa después? ¿No? Está Gualberto Villarroel gobernando Bolivia, quiere realizar políticas en favor de clases sociales medias y media bajas y bajas, y agarra la oligarquía boliviana, ¿sí? Y lo que va a hacer es lincharlo y colgarlo a Gualberto Villarroel, ¿no? En ese entonces, 1946, Víctor Paz Tensoro, que era la cabeza del MNR, sale exiliado a la Argentina, en Buenos Aires, de empezar a vivir Víctor Paz Tensoro. Otro personaje importante que surge en ese entremés político va a ser el doctor Hernán Siles Suazo, ¿de acuerdo? Ya tenemos dos personajes importantes, Víctor Paz y Hernán Siles Suazo. ¿Qué es lo que pasa, no? A partir de 1941 el MNR va escalando, digamos, un poco en la mentalidad social de la gente y va ganando territorio, precisamente por el planteamiento político que tiene. Ahora, existe una serie de presidentes que van a llegar hasta el gobierno de Mamerto Urrialagoitia, ¿sí? Hasta el gobierno de Mamerto Urrialagoitia. Mamerto Urrialagoitia es referente, digamos, de la oligarquía que se había vuelto a instaurar y a gobernar el país, ¿no? Estaba a favor de los mineros, de esa oligarquía minera, de los varones del estaño, a favor de los terratenientes, etc. Entonces, se van a una elección que tiene cabida en mayo de 1951, una elección en la que se definían los votos, digamos, o el conteo de votos no sobrepasaba los 50.000 o 60.000 votos, en una población que ya más o menos Bolivia tenía 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no compensa. O sea, 50.000 personas, digamos, decidían quién iba a ser presidente en un país de 3 millones de habitantes, ¿no?
Era así, porque no todos tenían el acceso al voto. El voto censitario, el voto calificado que había sido instaurado desde el inicio de la República en la primera constitución vitalicia, seguía vigente, ¿no? Pregunta, escriban por favor qué es la democracia censitaria y la democracia calificada. ¿De acuerdo? Por favor, escriban al chat qué es la democracia censitaria y qué es la democracia calificada. Porque este tipo de democracia seguía vigente, fíjense, 100 años después de la creación de la República y el 1951 va a ser la última elección de este tipo. ¿De acuerdo? A ver, les sigo contando. Eh, Cuando se dan las elecciones en 1951, y los oligarcas no se habían dado cuenta de que el MNR había logrado escalar bastante ya en la estructura social, ¿no? Y se postulan el MNR con el binomio Hernán Siles Suazo, que estaba exiliado, perdón, Víctor Paz Estenssoro, que estaba exiliado, y Hernán Siles Suazo, que se encontraba en Bolivia, ¿no? Eso como parte del MNR. Y el candidato, digamos, en ese entonces del oficialismo conservador y oligárquico era Gabriel Goscalves, creo, ¿no? Gosalves, Gabriel Gosalves. Entonces, este candidato ¿sí? Se presenta en nombre de la oligarquía, ¿no? Él es oficialista en ese entonces. Y pierde la elección Gabriel Gosalves, ¿no? Gana Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Aquí voy a hacer un paréntesis, dice, la democracia calificada es la cual nos define en clases sociales. Sí, eso es. A ver, ¿qué más? Democracia calificada es solo para los que tienen educación, es decir, saben leer y escribir. Democracia censitaria es aquella democracia en la que se restringe la participación ciudadana solo a quienes están inscritos en el censo y que no alcanza a toda la población, sino a aquellos que en cada época histórica tienen reconocido este derecho. Es verdad, esa es la democracia censitaria y calificada. Normalmente se consideraban ciudadanos bolivianos a las personas que sabían leer y escribir, a los que tenían títulos de propiedad y a los que percibían una renta nacional, ¿no? Esas personas eran aptas, digamos, para considerarse ciudadanos bolivianos. Los demás, aunque hayan nacido en territorio boliviano, no eran considerados, no tenían ciudadanía, ¿no? Y solo estas personas podían participar en las elecciones hasta ese entonces. Y eso pasa en 1951, cuando gana en las elecciones en mayo el binomio Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Eh, y Gabriel Gosalves, que era partidario del oficialismo, pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No? El gobierno de Mamerto Urrelagoitia se asusta y dice, wow, no vamos a entregar el poder a unos revolucionarios, a unas personas que no conocen la ley, a unos comunistas, no vamos a entregar el poder a esas personas. ¿No? Entonces, se da un autogolpe. A eso se le llama el mamertazo. ¿Sí? Hace rato hablaba del mamertazo. Se da un autogolpe y ya después de la conferencia de prensa que había realizado, convoca a la Junta Militar y termina asumiendo el general Hugo Vallivian. ¿Sí? Termina asumiendo el general Hugo Vallivian. A ese hecho histórico se le conoce como el mamertazo. Vuelvo a repetir, Mamerto Urrelagoitia, que era presidente, no acepta que había perdido en las elecciones con su candidato Gabriel Gosalves y decide no entregar y no validar las elecciones de 1951. Lo que hace es darse un autogolpe, ¿sí? A eso se llama el mamertazo, 1950. Ahora, ¿qué va a hacer este señor? ¿No? Hugo Vallivian, que es un militar. Las Fuerzas Armadas toman el poder y a partir de ese entonces van a hacer como una especie de cacería sobre los dirigentes sociales, dirigentes mineros, dirigentes campesinos, dirigentes del MNR, etcétera, etcétera. Empieza una especie de cacería política y sindical por parte de los militares. Eh, Como los militares están manejando el poder, tenía varios ministros,
que le querían dar un golpe, ¿no? A su presidente, que era Hugo Boliviano. Entonces, los hechos más importantes se van a empezar a desarrollar entre el 8 y el 11 de abril de 1952, ¿no? En plena cacería sindical, digamos. Hay un general, que es Antonio Seleme, un general que era ministro de Hugo Ballivián, que intenta darle un golpe de Estado el 8 de abril a Hugo Ballivián, ¿sí? Este señor, este militar, moviliza las tropas y en Miraflores se empiezan a dar los primeros tiroteos el 8 de abril, ¿sí? Para derrocar a Hugo Ballivián y que pueda tomar el poder otro militar, Hugo Seleme, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Como la gente ya estaba hastiada, digamos, de todo lo que estaba pasando en Bolivia y se veía una inestabilidad política, social, sindical, en todos los aspectos, ¿qué pasa? La gente va a salir a las calles y se va a poner al lado de los carabineros. Los carabineros, bueno, la policía en ese entonces eran los carabineros, ¿sí? Entonces, en el cuartel de Miraflores, en La Paz, empiezan a agarrarse a tiros entre los carabineros y el ejército boliviano. Y ahí va a ser, ¿no? Una especie de pugna de poder entre poderes entre militares, los carabineros y allicito está la población. Pero no se van a dar cuenta de que los mineros de minas cercanas, muy cercanas a la ciudad de La Paz, intervienen en la guerra, mejor dicho, en la revolución. Y existe tiroteos desde diferentes puntos, ¿no? Los mineros van a empezar a hacer asaltos a los cuarteles, emboscadas en la ciudad de La Paz a los militares, y los mineros en Oruro salen y se enfrentan a los militares, ¿no? Los enfrentamientos sobre todo se dan en La Paz y en Oruro. En Oruro los mineros los logran aplastar a los militares en la revuelta así bien furiosa, digamos, se da en la ciudad de La Paz. Y es el 9 de abril, ha estallado la revolución, hay tiroteos entre varios bandos, y van a empezar a subir las bajas, varios muertos, heridos también, y el 9 de abril revienta todo. Algunos militares van a pasarse al lado, digamos, del pueblo, porque se sienten así como emboscados, tiran las armas, la ciudadanía agarra esas mismas armas y se pone a pelear, ¿no? Una cosa que es anecdótica en este sentido es de dónde habían sacado los mineros, los campesinos armas, ¿no? Esas armas habían sido en algún momento robadas en el conflicto de la Guerra del Chaco. Muchos campesinos, indígenas, que no tenían nada que ver en la Guerra del Chaco, decidieron ingresar al Chaco y perderse en el Chaco con su fusil y ingresar por otra frontera y moverse por otros territorios y volverse a su comunidad, ¿no? Porque a él no le interesaba la guerra. Entonces mantenían todavía armas militares, sabían el manejo de las armas, etcétera. Se están dando cuenta, ¿no? Es una cosa de hilo histórico que va una tras otra, digamos. Entonces, cuando estalla la revolución el 9 de abril, estos enfrentamientos van a seguir hasta el 11. Ahí aparece un militar que no va a querer que este señor, que era ministro de Hugo Ballivián, tome el poder, ¿no? Aparece un general o de apellido Ortiz y él empieza a bombardear a la ciudad de La Paz, ¿no? Empieza un bombardeo sobre la ciudad de La Paz. Y la gente va a subirse a la ciudad del Alto y los militares el 11 van a hacer una especie de acuerdo con la población. Este general Ortiz firma un acuerdo y los militares deciden no más irse contra el pueblo, ¿no? El acuerdo de Laja se llama. Este acuerdo lo firma el general Ortiz y Hernán Siles Suazo, que era el líder de ese movimiento. En ese entonces también se había sumado por parte de los sindicatos mineros un señor de nombre Juan Lechín Oquendo, ¿sí? Entonces, más o menos la cabeza del MNR, la cabeza armada en la revolución del MNR, estaba comandada por el doctor Hernán Siles Suazo, ¿no? Que era candidato a vicepresidente.
Y la cabeza sindical, digamos, en ese entonces, sobre todo a la cabeza de los mineros, estaba el señor Juan Lechino Oquendo. Entre estos dos sujetos y el general firman ese acuerdo de armisticio y ya no existen más tiros. La gente baja al Palacio de Gobierno y toma el Palacio de Gobierno. Está Juan Lechino Oquendo y Hernán Siles Suazo dentro del Palacio de Gobierno. En el Palacio de Gobierno ya se espera la llegada de Víctor Paz Estensor, porque recuerden que estaba exiliado en la Argentina. Lo esperan para que asuma la presidencia. ¿Por qué? Porque en las elecciones de 1951 habían ganado, ¿no? Víctor Paz como presidente y Hernán Siles Suazo como vicepresidente. Entonces, hasta el 15 esperan la llegada de Víctor Paz y después de eso se termina posicionando y posesionando como presidente de la República Víctor Paz Estensoro, ¿no? Cuando Víctor Paz Estensoro tiene la primera reunión con Hernán Siles Suazo y estaba todo el palacio rodeado de gente, de muchedumbre y armas por todos lados, porque era una revolución en sí, empieza una especie de cogobierno entre el sector obrero y fabril y el campesinado con el Estado en sí, ¿no? Eh, Víctor Paz Estensoro le pide a Juan Lechino Queno que ponga ministros, ¿no? Y lo van a hacer. Y el quince mmm, se va a terminar fundando la Central Obrera Boliviana. Perdón, el 17 de abril se termina fundando la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces es como una especie de cogobierno entre lo que va a ser el MNR y la Central Obrera Boliviana. El 17 de abril se funda la Central Obrera Boliviana y el primer ejecutivo es este señor que había peleado, ¿no? Juan Lechín Oquendo. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de este entonces se van a empezar a hacer una serie de restauraciones dentro del Estado y también algunas transformaciones sociales. ¿Sí? A ver, esta es una pequeña parte, digamos, de la historia previa al 9 de abril, lo que ha pasado un día antes al 9 de abril, hasta el 11 y hasta que asumió la presidencia Víctor Paz Estensoro. Ahora vamos a hablar de las consecuencias, que es el tema que nos interesa, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla, por favor. A ver, este es el tema, ¿sí? Este es el tema. ¿Y cuáles son las consecuencias mejor dicho, la Revolución Nacional y sus efectos? ¿Cuáles son los efectos, no? A ver, hemos dicho ya que la revolución inicia el 9 de abril de 1952 con el gobierno del MNR. Y una de las medidas inmediatas que se va a dar va a ser la nacionalización de las minas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el Estado no se beneficiaba de el excedente en recursos que percibía producto de la explotación del estaño, ¿sí? No, el Estado no se beneficiaba en nada de esto, ¿no? La nacionalización se la da el 31 de octubre de 1952, ¿sí? 163 minas que pertenecen a estos señores, los varones del estaño, Patiño, Joshi y Aramayo, se revierten al Estado y se crea la Comibol, ¿no? La Corporación Minera Boliviana. Y a partir de ese entonces el Estado va a empezar a administrar estos recursos naturales. ¿Sí? La primera. A ver, hay una pregunta. Dice, ¿por qué entró Víctor Paz Estensoro al gobierno? Víctor Paz Estensoro se encontraba exiliado en la Argentina, ¿sí? Y entró al gobierno porque cuando se postuló el MNR a las elecciones de 1951, los candidatos a presidencia eran Víctor Paz Estensoro y a vicepresidencia era el doctor Hernán Siles Suazo, ¿no? Entonces han decidido respetar los resultados de las elecciones de 1951 y por eso cuando
Víctor Paz Estenssoro desciende del avión y lo llevan hasta Palacio. El que le toma el juramento de presidente es Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Muchos dirán, pero si Víctor Paz Estenssoro no está en la revolución, no sé qué, bueno, pero esa ha sido una decisión que han tomado ellos en ese momento histórico, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se han empezado a hacer diferentes políticas, las que estamos discutiendo, ¿sí? A ver, entonces una de estas principales políticas es la nacionalización, que será el 31 de octubre de 1952, ¿sí? Todas las minas se revierten al Estado. Después, el derecho a la educación, se establece un código de educación boliviana en 1955, ¿sí? Se promulga el Código de la Educación Boliviana. Ese código dividió el sistema educativo en un ámbito urbano y el otro en educación rural. Reorientar la educación hacia el conocimiento técnico, se establece la educación universal obligatoria y también se establece la castellanización. ¿Sí? A ver, antes, en 1952, específicamente antes de 1955, cuando se establece este código, la educación, desde que inició la República, aún se encontraba, digamos, en manos de algunos centros religiosos, pero a través del proyecto Simón Rodríguez ya existían escuelas públicas, ¿no? Pero el acceso a estas escuelas públicas también era un acceso privilegiado, ¿no? Solo podía acceder esta élite dominante, ¿no? La burguesía, la oligarquía, los hijos de los terratenientes. El campesinado o la indiada, como se conocía antes a 1952, no podían acceder a este tipo de educación, ¿no? Sí existían algunas escuelas, digamos, para campesinos, indígenas, en territorios, en el campo, digamos, pero no tenían nada que ver, digamos, con la formación académica, se formaba más en el tema de lo técnico, ¿no? Pero a partir de este código se establece una obligación estatal en la educación, ¿no? El Estado tiene que garantizar la educación. Y se establece como universal y obligatoria. ¿De acuerdo? Siguiente, derecho a la tierra y la reforma agraria. Como les había dicho, una de los antecedentes así de largo plazo en el tiempo atrás ha sido el tema de la tierra, ¿no? Que se encontraba en manos de terratenientes, latifundistas, etcétera. Entonces, el 2 de agosto, el 2 de agosto se establece la reforma agraria, ¿no? Se crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, bajo el lema de la tierra es de quien la trabaja. Se destruye el latifundio en territorios altiplánicos sobre todo y se les devuelve ese uso de la tierra al campesinado, ¿no? Esto pasa en Ucureña, Cochabamba, ¿sí? El, el 2 de agosto entonces pasa la reforma agraria. Ahora, esto tiene bastante significado histórico porque primero, eh, digamos, se cambia el término de indio a campesino, va a existir mayor reconocimiento a las poblaciones indias, campesinas, indígenas, y también se va a abolir el pongueaje, ¿no? No sé si me puede responder qué es el pongueaje. ¿Alguien puede responder qué es el pongueaje? Por favor, en el chat. No sé si están respondiendo. Ya. A ver, les explico. El pongueaje, ya han respondido, parece. A ver. A ver. A ver, el sistema del pongueaje, una suerte de siervos de la gleba de la Edad Media, obligaba a los indígenas y campesinos no solo a trabajar las tierras del patrón, sino a aportar con semillas, herramientas y hasta animales de tiro a cambio de vivir en una parcela de tierra y beneficiarse con un pequeño porcentaje. Eso es, ¿sí? El pongueaje. Aquí también hay otra respuesta, la contratación aparentemente legal de indios bajo condiciones de esclavitud. Exacto, era una especie de esclavitud que se hacía sobre el indígena, ¿no? Se lo utilizaba como mano de obra barata y
el patrón básicamente podía disponer de la fuerza bruta del indígena para su provecho, los productos también. Hay otra respuesta, dice servidumbre personal a la que estaban obligados a realizar los indígenas de forma gratuita. Exacto, ese es el pongaje. Se va a abolir el pongaje también en la reforma agraria, ¿de acuerdo? Entonces, esto se firma en la localidad de Ucureña el 2 de agosto de 1953, en Cochabamba. Se van a empezar a repartir títulos de propiedad sobre los campesinos, etcétera. Ahora, los efectos de la reforma agraria tienen y son válidos, digamos, en el altiplano y en los valles, ¿no? La reforma agraria no va a llegar al oriente boliviano. Y hasta nuestros días podemos ver, ¿no? Algunas roscas oligárquicas, latifundistas, sobre todo en Santa Cruz, Benipando, ¿no? Territorios gigantescos que están en manos de pocas personas. Esa es una de las críticas que se hizo a la reforma agraria porque no logró establecerse de hecho y de derecho en todo el territorio nacional. Se hizo efectivo en el altiplano y en parte de los valles, pero en el oriente no pasó. Y además de que, si bien les repartían territorio a los campesinos, porque ya no se denominaban indios, se les repartía territorios a los campesinos, tampoco se les daba herramientas, semillas, etc. No existía un acompañamiento, digamos, para que ese mismo territorio pueda ser productivo en algún momento, ¿no? Entonces, también esa es una crítica que se hace a la reforma agraria. Pero a nivel internacional, digamos, sobre todo de derechos, la reforma agraria es bastante reconocida precisamente porque ha devuelto el origen de los derechos de la propiedad y las tierras de origen a sus antiguos dueños, ¿no? Que eran los indígenas. Siguiente. A ver, de indígena a ciudadano, y vamos a hablar aquí del voto universal. Les había dicho, la última elección con democracia calificada y censitaria fue la de 1951. Ingresa en 1952 el gobierno del MNR y también se va a establecer el voto universal, ¿sí? Y se establece la ciudadanía para todo aquel que nazca en territorio boliviano, sepa o no sepa leer, tenga o no tenga títulos de propiedad o perciba o no una renta nacional, ¿no? Y los más beneficiados de esto van a ser los indígenas. ¿Por qué? Porque se les había negado el derecho de elegir a sus propias autoridades durante bastantes siglos, ¿no? De hecho, desde la colonia en la República no cambió el tema hasta 1952, digamos, después de la Revolución. A ver, se establece el sufragio universal, es decir, todos tienen derecho al voto, mayores de 21 años podían acceder, en la actualidad es 18 años, ¿no? En ese entonces, mayores de 21 años podían acceder al derecho al sufragio, pero si estaban casados a partir de los 18 años, ¿sí? Se elimina el voto calificado, eso ya hemos hablado, se otorga el derecho a analfabetos, indígenas y campesinos, y algo interesante que también se otorga el derecho al sufragio a las mujeres, ¿no? En el periodo republicano, aunque una mujer perciba renta nacional y sea considerada ciudadana boliviana, tampoco puede ejercer el voto, pero a partir de esta disposición, el voto universal, sí pueden ejercer el voto, ¿sí? Y se obtiene la ciudadanía para toda aquella persona que nazca en territorio nacional. A ver, entonces, hemos hablado de cuatro cosas o cuatro pilares que serían importantes o los efectos de la revolución. Primero, la nacionalización de las minas, después, la tierra es para quien la trabaja, la ley INRA, ¿sí? Eh, el Código de la Educación Boliviana y el voto universal, ¿sí? Son cuatro pilares que son clave, digamos, para esta parte de la historia que es la Revolución del 52. Ahora, hablemos del gobierno del MNR y la Central Obrera Boliviana. Les he comentado ya que la Central Obrera fue fundada el 17 de abril de 1952 a la cabeza de Juan Lechino Quendo, el primer ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Boliviana, desde ese entonces, se mantuvo, digamos, como una especie de representación sindical máxima en todo el país de los trabajadores, de los fabriles, de los mineros, de los maestros, etcétera, etcétera, de toda la población obrera, la clase media y media baja.
en nuestro país, ¿no? Este cogobierno entre el MNR y la COP sí, sirvió precisamente para establecer algunos puntos, como por ejemplo el voto universal, la reforma agraria, etcétera, lo que acabamos de hablar, ¿no? Sin embargo, hay un momento después de 1956 en que las cosas entre el MNR y el COP se van a hacer un poco así más, más oscuras y más negras y se va a declarar un rompimiento, ¿no? A este cogobierno. Y la Central Obrera Boliviana declara independencia sindical. Y a partir de ese entonces, la Central Obrera Sindical tiene el rol fundamental de mantener su independencia sindical a cualquier partido político, ¿no? Pero esto, digamos, poco se hizo caso también en la historia, ¿no? Y podemos ver situaciones sociales muy latentes en la actualidad también que se refieren a esto. Hablemos de los sindicatos y las milicias armadas. La sociedad en general, campesinos, obreros, etcétera, en el 1952, como pueden ver en las imágenes, sabían manejar armas, habían adquirido armas, tenían armas de la guerra del Chaco y también tenían armas de las personas caídas y los cuarteles que asaltaban en plena revolución, ¿sí? Era fácil, digamos, ver en un desfile por la Plaza Murillo a campesinos, a mineros, portando fusiles, o incluso ahí, como en la fotografía, armas ya de artillería, ¿no? Que son ya sacadas de los cuarteles en nuestro país. Eso es lo que ha pasado. Ahora, hablemos de la oposición al MNR, la Falange Socialista Boliviana, ¿sí? El señor que vemos en imagen es Óscar Únzaga de la Vega, ¿sí? Fundador de la Falange Socialista. A ver, la Falange Socialista Boliviana fue fundada por Óscar Únzaga de la Vega. Tiene connotaciones nacionalistas, pero también tiene connotaciones fascistas. Sí, no sé si pueden ir revisando qué es el fascismo, qué es la doctrina del fascismo o la ideología fascista. Producto del fascismo, por si acaso, existe el racismo y la discriminación. ¿Sí? Se opone a la oligarquía minera y al capitalismo. Desde el inicio de la revolución del 52, la Falange se opuso y muchos fueron perseguidos y torturados. De hecho, Víctor Paz Estensoro en su gobierno va a perseguir a bastantes dirigentes, a muchos dirigentes de la Falange Socialista Boliviana, ¿no? Las afiliaciones militares también fueron acalladas. Como les decía, existen cúpulas de poder y roscas militares en toda la historia boliviana que siempre se están pugnando el poder, ¿no? Y también existían roscas militares que tenían que ver con la Falange Socialista Boliviana. ¿De acuerdo? A ver, no compartían la convivencia con el MNR ni con el capitalismo norteamericano. En algún punto de la revolución, que duró básicamente hasta 1964, el MNR va a dejar los intereses sociales y va a empezar a hacer alianzas, sobre todo en el tema de explotación de recursos naturales, a, hacia los Estados Unidos, ¿sí? Y los Estados Unidos van a intervenir, digamos, con ciertos proyectos, pero la mayoría de la población se va a oponer a estos proyectos, ¿no? Dice, a ver, el fascismo es el movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Sí, es eso. Entiendo el fascismo con el uso irracional de la fuerza y el autoritarismo en un gobierno, teniendo líneas ideológicas y religiosas bien demarcadas. Ese es el fascismo, ¿no? Eh, Eso es lo que pasaba en Bolivia entonces, ¿de acuerdo? Todavía existían algunas nociones y todavía siguen existiendo algunas nociones fascistas en los gobiernos y en las personas también. Ahora, elecciones de 1960, el tercer gobierno movimentista, ¿sí? ¿Alguien puede reconocer al señor que está en la foto? ¿Alguien puede reconocer al señor que está en la foto? A ver, les comento, en ese tercer gobierno movimentista y el tercer gobierno de Víctor Paz Estensoro, Víctor Paz Estensoro había hecho una modificación constitucional que le permitía, digamos, la repostulación a la presidencia, ¿no? El partido, el MNR, va como que quebrarse, va a perder apoyo, pero aún eso va a terminar ganando con un 70% de los votos.
¿sí? Se rompe el diálogo con gobierno, MNR se termina de romper con la Central Obrera Boliviana, se empiezan a, se rompen relaciones con Chile por el tema de la desviación del río Lauca o el Silala, ¿sí? Y va a empezar a tener una especie de crisis el MNR. Cuando se postula a a la presidencia, el MNR, ¿sí? Tiene su vicepresidente a este señor, ya me han respondido, Ortuño, exacto, René Barrientos Ortuño. ¿Sí? Víctor Paz ingresa a la presidencia y su vicepresidente es este señor, René Barrientos Ortuño. Un militar bastante populista. ¿Sí? Ojo, el populismo no siempre es de izquierda, también puede ser un populismo de derecha, ¿sí? O un populismo fascista, o un populismo socialista, o un populismo eh, bueno, hay diferentes tipos de populismo, ¿no? Para que entiendan, el populismo no simplemente es de derecha. Y este señor era un populista, ¿sí? René Barrientos Ortuño, ¿no? Y fue vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro. En mayo de 1964, Víctor Paz Estenssoro vuelve a ganar la elección nuevamente y a los meses, René Barrientos Ortuño, que era su vicepresidente, le da un golpe de Estado, ¿no? A Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz vuelve a salir del país como exiliado y a partir de ese entonces en Bolivia van a empezar a ocurrir movimientos totalitarios, dictatoriales, porque este da un golpe de Estado y es un dictador, pero es un dictador populista, ¿de acuerdo? Y diferentes cosas que van a empezar a pasar, sobre todo en la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Y asume el, el poder este señor. Aquí se hablaba quechua y se llevaba bien con los cochalos, exacto. No solamente con los cochalos se llevaba bien, René Barrientos Ortuño. Tenía su helicóptero, ¿sí? Porque él también era piloto. Tenía su helicóptero y se iba a pasear así por las ciudades, llegaba a los pueblos, regalaba algunos insumos a los campesinos, o sea, se ha hecho creer bastante con con los campesinos, ¿no? Pero era un dictador de derecha, de ultraderecha, ¿no? Abolió diferentes derechos sindicales, pero hizo un pacto militar con los campesinos, ¿no? Entonces los campesinos ya no se movieron más desde ese entonces, digamos, hasta después, porque existía un pacto entre las máximas entidades campesinas, la CSUCB, y, eh, y los gobiernos que entraban no se movían tanto porque existía un pacto, vuelvo a repetir, entre militares y campesinos, ¿no? De hecho, cuando el Che llega a Bolivia, este señor está gobernando el 67, los campesinos no van a participar de la guerrilla, ¿no? Precisamente porque tienen un pacto con los militares, ¿no? Eso es entonces. A ver, para seguir aprendiendo, una pequeña tarita que les estoy sumando, aunque ya me han respondido esto. ¿Qué fue el pongueaje? Eso ya me han respondido, ¿no? ¿Qué son los terratenientes? No sé si me pueden responder. ¿Y qué es un golpe de Estado? ¿Sí? Esas dos preguntitas les dejo y si me lo pueden responder ahora sería bien. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí entonces, hasta aquí el tema, ¿no? La Revolución del 52 y sus efectos. Una hora exacta ha durado esta exposición. Dice, los terratenientes son dueños de tierras o fincas extensas. Sí, existe una especie de hacendado todavía, existen terratenientes en Bolivia y esto se ha mantenido desde el inicio de la República. Esos son los terratenientes. El terrateniente es aquel que posee tierras, se usa en general principalmente para referirse a los propietarios de grandes extensiones de terreno o hacendados. Exacto. A ver, un terrateniente que gobernó Bolivia fue el general Banzer Suárez, ¿no? Tiene fincas, territorios extensos en las ciudades, en el departamento de Santa Cruz, ¿no? ¿Qué más? A ver, no sé si pueden seguir respondiendo. La otra pregunta era, ¿qué es un golpe de Estado?
¿sí? No sé si pueden responder. ¿Qué es un golpe de Estado? El golpe de Estado es cuando hay fraude, que no se ha hecho bien la elección. No, no es eso. Mm, un golpe de Estado sucede cuando una persona toma el poder de Estado por medio de la fuerza. Ese es un golpe de Estado, ¿no? Cuando existe una ruptura constitucional, legal, y se toma el poder de hecho, vulnerando el derecho, ¿no? Ese es un golpe de Estado, cuando se imponen sobre todo autoridades a la fuerza. Diana dice, un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, putsch, revolución o guerra civil. ¿Sí? Está bien, muy buena respuesta. Diana Cornejo. Katy dice, el golpe de Estado es tomar el poder cuando no se está de acuerdo con leyes del gobierno. Más o menos, ¿no? Poco tienen que ver las leyes. Se da un golpe de Estado cuando existe una estructura política fuerte contraria, digamos, a un oficialismo que se encuentra ahí constitucionalmente establecido, ¿no? Cuando existen políticas contrarias, si ese grupo tiene la capacidad de la fuerza, normalmente se da golpes de Estado a través de la fuerza militar, policial, ¿no? Pero en otras categorías sociológicas también se conocen como lawfare o golpes suaves, ¿no? Cuando intervienen movimientos ciudadanos también para derrocar a un gobierno. Eso se llama lawfare. Un golpe de Estado se conoce como la toma del poder, que puede ser por la fuerza. Bien, gracias Santiago. Alison dice, buenas tardes profesor, el golpe de Estado es entrar al gobierno por la fuerza sin ninguna votación o elecciones. Sí, bien, muy bien. Existen autoridades que pueden llegar a gobernar sin ser elegidas legítimamente, ¿no? Ese también son formas de golpe de Estado. Muy bien, yo les agradezco. Estoy contento por las respuestas que han dado, han sido muy precisos en varias situaciones y espero de que esto les haya servido como apoyo. ¿Sí? Este es el primer tema de la materia de historia. He tratado de hacer lo más concreto, claro posible y rápido posible. Un dato que no les he mencionado es de que ¿cuántas fueron las víctimas de la revolución del 52? Entre los conflictos armados que existieron, digamos, entre el 8 de abril, el 9 de abril hasta el 11, ¿no? Se estima más o menos que existieron cerca de 500 muertos y más de 1.500 y otros autores manejan más de 2.000 heridos, ¿no? Imagínense la cantidad de muertos que han existido solamente en, a ver, 8, 9, 10, 11, 4 días, en 4 días de conflicto. Son cerca de 500 muertos, una razón de 100 muertos por día más o menos, ¿no? Imagínense si algo de eso vuelve a ocurrir. Pero cabe destacar que los procesos revolucionarios que se dan en países normalmente son para cambiar el destino social, político y económico de ese país. ¿Por qué? Porque puede estar siendo mal administrado, puede gobernar sin dar derecho o quitando derecho a la ciudadanía, o no puede existir un reconocimiento legal sobre sus autoridades. Entonces, por ese tipo de motivos se da la revolución, ¿no? Y hay otras causas que tampoco les he mencionado, como por ejemplo la masacre de Catavi, la tesis de Pulacayo de 1946, ¿no? Que tienen que ver con la reactivación de las minas, producto de que Bolivia ingresa a la Segunda Guerra Mundial cuando es obligado por los Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania, ¿no? Se declara la guerra a Alemania en el gobierno de Enrique Peñaranda en plena Segunda Guerra Mundial. Y la participación boliviana que tiene en la Segunda Guerra Mundial es sobre todo una participación minera, ¿no? Solamente manda materia prima para que se fabriquen armas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, producto de eso, como que existe una fuerte tensión entre los mineros que han sido obligados, digamos, a producir o a trabajar más tiempo en las minas para llevar el estaño a la guerra.
Entonces, se da una masacre, ¿no? Se da una masacre, eso se conoce como la masacre de Catavi, para producir estaño para la guerra. Y la segunda consecuencia es la tesis de Pulacayo, ¿no? Una tesis ideológica que fue emanada por don Guillermo Lora, que fue el dirigente histórico del Partido Obrero Revolucionario. La tesis de Pulacayo indica que tiene que ser el pueblo quien tiene que tomar las riendas del poder, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ya existe una especie de ideología previa a la revolución de 1952. El MNR, una pregunta, ¿cuándo se fundó el MNR? El MNR tiene su semilla en Razón de Patria, en RADEP, en 1941, ¿sí? Surge el MNR, de hecho. A ver, estimados estudiantes, yo les agradezco nuevamente. No sé si tienen dudas, preguntas, o yo les voy a empezar a preguntar. Voy a habilitar sus micrófonos, ¿sí? A ver, yo voy a empezar a preguntar, por favor, así que les pido atención. Dariana Castro, Dariana Castro, ¿puedes habilitar tu micrófono? Buenas tardes, Dariana. Por favor, si me puedes indicar dos antecedentes inmediatos para la Revolución de 1952. Buenas tardes, profesor. Una de las antecedentes de la revolución es la Guerra del Chaco ¿Ya? y lo que le sigue es la Gran Depresión de Bolivia. ¿Ya? Bien. ¿Está bien? De hecho, la Gran Depresión se da en los Estados Unidos en la década de 1929, que afecta en el precio del estaño a nivel mundial y va a afectar también a los intereses oligárquicos en Bolivia, ¿no? Gracias. Buena respuesta, Dariana. Fabiola Samo. Fabiola Samo. ¿Samo o Samo? No sé. Por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Puedes activar tu micrófono. Fabiola. Parece que no. A ver. Santiago Saavedra. Santiago. Ahí estás, Fabiola. Fabiola, ahí estás. Ahí estás, Fabiola. A ver, Buenas ¿qué es el tardes. mamertazo? Buenas tardes. ¿Qué es el mamertazo? El mamertazo. mm, Era el golpe propiciado al presidente Mamerto Urrigalagoita en el... No, no sé, profe. Ya, a ver, es un autogolpe que se da a Mamerto Yalagoitia. No reconoce las elecciones en las que había ganado el MNR y esto pasa en mayo de 1951, ¿sí? No reconoce las elecciones, el resultado de las elecciones y se da un autogolpe, ¿de acuerdo? Ese es el mamertazo y va a dar paso a un gobierno de facto, ¿no? Un gobierno manejado por militares. A ver, Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, hola, buenas tardes. Buenas Pregunta, tardes. eh, ¿quién le quiso dar el golpe de Estado? ¿Quién le quiso dar el golpe de Estado al militar Hugo Boliviano? ¿Cómo? A ver, ¿quién le quiso dar golpe de Estado militar a Hugo Boliviano? ¿No te acuerdas? No. Ya. Explico. Hugo Bolivian es el sucesor de Mamerto Yalagoiti. Cuando Mamerto Yalagoiti se da el mamertazo, se posesiona Hugo Bolivian, un general, como nuevo presidente de facto en 1951. ¿Sí?
y todos sus ministros son militares, ¿no? El 8 de abril, un día antes al 9, el 8 de abril, un ministro suyo, de nombre Antonio Selene, un general, va a querer iniciar el golpe de Estado en contra de Hugo Vallivian. Y es ahí cuando implosiona la revolución de 1952. ¿De acuerdo? Eso. Última pregunta. A ver, última pregunta. Yomar Quino. Yomar Quino. Sí, profe. Buenas tardes, Yomar. Por favor, ¿cuáles fueron los 4 pilares fundamentales de la revolución de 1952? Yomar, ¿cuáles fueron los 4 pilares de la revolución de 1952? Wilson, a ver, tú has levantado la mano. Buenas tardes. Los pilares de la Revolución del 52 fueron las de forma agraria, voto universal, las de forma educativa y la tierra es para quien la trabaja. Sí, la ley INRA, ¿no? La reforma agraria. Bien, está bien, muy bien, Wilson. Ya, chicos, hemos terminado temprano, ¿sí? Y yo les quiero proponer lo siguiente para poder avanzar de manera más fluida, ¿no? No sé si a partir de la siguiente clase podemos avanzar 2 temas, porque lo nuestro es amplio, tenemos que avanzar historia, geografía y cívica, ¿sí? No sé si están de acuerdo. Katy, Colque, ¿qué quieres responder? Katy. A ver, entonces les vuelvo a lanzar la pregunta. No sé si a partir de la siguiente clase podemos llevar 2 temas por sesión, porque si se han dado cuenta, estamos avanzando rápido y creo que creo que se les está dando la mayor cantidad de información posible, ¿no? Ahí dicen, sí, estoy de acuerdo, sí, sí. Ya, entonces haremos eso, ¿no? A partir de la siguiente vamos a avanzar 2 temas. Yo les voy a pasar los temas para que vengan leyendo, buscando información y podamos seguir avanzando. ¿De acuerdo? Si no existe otra pregunta más, aquí vamos a cerrar la sesión.